Todos sus cuidados los ponía en el corazón de Cristo. En las primeras horas del día siguiente se reunía el Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel. Allí fue conducido Pablo, que mantenía la misma presencia de ánimo. Era sumo sacerdote el pontífice Ananías, perteneciente a la familia de Anás, el que había interrogado a Jesús, pero no parece que presidía la asamblea por sí mismo. Pablo, que hacía muchos años había estado fuera de contacto con Jerusalén, no conocía al sumo sacerdote personalmente. Allí estaba la aristocracia de los saduceos, gente de escasa cultura religiosa. El procurador Lisias se sentaba también entre los jueces, con algunos de sus centuriones. Y por eso la asamblea se había reunido a las puertas del templo, no en la sala interior donde había sido juzgado Jesús. Al verse ante aquel tribunal, por la mente de Pablo debió pasar la escena del diácono Esteban acorralado por sus enemigos. El discurso que él había meditado no era menos fuerte, pero estaba dispuesto a hacer su defensa sin irritar a sus enemigos. Sin duda, Lisias pidió al presidente que precisara la acusación contra Pablo. Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, guarda silencio sobre el curso del debate. Los saduceos seguramente presentaron la doctrina de Pablo sobre el Mesías, crucificado por sedicioso, como políticamente peligrosa, y su doctrina sobre la resurrección de Jesús y su aparición en Damasco como ridícula. Por eso, cuando se pronunciaba la palabra resurrección, espíritu, ángel, se burlaban o se ofendían. Y los fariseos, por el contrario, como creían en esto, se sentían ofendidos en sus opiniones religiosas. Pronto se dio cuenta Pablo de esta situación y, llegado el momento, sabrá aprovecharla. Ya desde las primeras palabras del discurso, sin pretenderlo Pablo, ocurrió un desagradable incidente. Así comenzó. Pablo, mirando fijamente al Sanedrín, dijo: «Hermanos, yo he venido comportándome con buena conciencia para con Dios hasta el día de hoy». Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban a su lado que golpearan a Pablo en la boca. La orden venía del sumo pontífice. Tal vez le habían escandalizado aquellas palabras, hermanos, o que Pablo empezase a hablar antes de ser interrogado. Un golpe en la boca, y además en pública asamblea, era el más profundo bochorno para un hijo de Israel. Significaba tanto como decir: este hombre ha cesado de ser hijo de Israel. Sorprendido Pablo por el insulto que le hacían, dio una respuesta llena de viveza, que se convertirá pronto en una profecía. «Va a golpearte Dios a ti, pared encalada, con que tú te sientas para juzgarme según la ley, y violando la ley mandas que se me golpee». Era una expresión dura que recordaba otra de Jesús, e implicaba la acusación de hipocresía. El tiempo daría la razón al apóstol. El historiador Josefo nos cuenta que aquel pontífice indigno, execrado por sus crímenes, tuvo que esconderse en un acueducto, pero descubierto por sus perseguidores, fue allí mismo degollado. Ante las palabras de Pablo, algunos de los asistentes salieron en defensa del pontífice. «¿Insultas al sumo sacerdote de Dios?». Pablo dijo: «Hermanos, no sabía que es el sumo sacerdote, pues está escrito: no maldecirás al jefe de tu pueblo». Pablo habla con serenidad, dominando un movimiento de indignación espontánea. La misma cita del Éxodo que había empleado, «no maldecirás al jefe de tu pueblo», podía haber hecho reflexionar a los jueces. Aquel hombre que con tanto respeto acataba la palabra de Dios no podía ser acusado de destruir la ley. Pero este incidente desagradable introdujo la confusión en la asamblea entre saduceos y fariseos. Pablo
dándose cuenta de que la defensa más elocuente sería inútil para los oídos y mente de aquellos hombres que le consideraban como un apóstata y un blasfemo, renuncia a los discursos y para dividir el bloque introduce como una cuña la palabra resurrección. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Yo estoy siendo juzgado por esperar la resurrección de los muertos. Esta intervención levanta una tempestad en la sala. El dogma de la resurrección es fundamental en la teología de los fariseos. Los saduceos, en cambio, lo niegan. La discusión aumenta. Nadie se entiende. De entre los fariseos, algunos se convierten en los defensores de aquel hombre que piensa como ellos y confiesan: no encontramos nada malo en este hombre. ¿Y si le habló un espíritu o un ángel? Pero como se produjo un fuerte altercado, temiendo el tribuno que Pablo acabara despedazado por ellos, mandó que bajara la tropa a arrebatarlo de en medio de ellos y llevarlo al cuartel. Pablo pasó la noche en uno de los sótanos de la Torre Antonia. Estaba triste, abatido. No había visto ni una mirada de compasión. La ciudad santa parecía indiferente a sus padecimientos. Así describen los historiadores cómo sería esta noche. Sus fuerzas estaban extenuadas por los acontecimientos de estos días. Sabe que tiene que participar aún más en los padecimientos de su maestro. Lo que él había escrito a los Gálatas y a Romanos, crucificado con Cristo, sonaba cada vez más fuertemente en sus oídos. En esta segunda noche, solo y desamparado en la celda sin luz, vigilado por el odio, experimentó gran desconsuelo. Los santos y el mismo Cristo experimentaron esta soledad en la pasión. Parece que en Jerusalén nadie se unía a Pablo en estos momentos. Pero sí, solo en una casa en Jerusalén ardía toda la noche la luz que el amor encendió por la vida del apóstol querido. Era la casa de sus amigos Lucas, Timoteo, Tito, Trófimo, su hermana y la familia de ésta, reunidos en oración. Su situación era realmente seria. Solo la fuerte mano de los romanos podía salvarle. Sabe que ahora tiene que tomar una decisión. Hasta entonces se había sentido dentro de la colectividad legal de su pueblo y se había sometido repetidas veces a la jurisdicción judía. Ahora se aparta definitivamente de su pueblo y se somete a la autoridad y jurisdicción del Estado romano, de la que había escrito tan lealmente en la carta a los romanos. Una larga prisión le aguarda a Pablo. Su intento de llevar la gloria de Cristo a Roma y a los confines de la tierra, ante los acontecimientos, parecía frustrarse. Todo su sufrimiento, su abatimiento en estas horas, todos los cuidados de su corazón los ponía en el corazón de Cristo, y todo lo trataba en Cristo. Incluso en sueños, Pablo continuaba su coloquio con el Señor. Cuanto más se agitaba su vida exterior, su vida interior más se hallaba escondida con Cristo en Dios. Este era su secreto para afrontar toda suerte de situaciones, por más en peligro que pusieran su vida. Así pasaba la noche en aquella prisión cuando, presentándosele el Señor, le dijo: «Ánimo, que como has dado testimonio de mis cosas en Jerusalén, así tienes que darlo también en Roma». La visión desapareció. Toda tristeza se alejó. Sintió nueva fuerza. Si el Señor está con él, ¿qué importa que los hombres le condenen? De nuevo Roma se presenta ante sus ojos. Pero los enemigos no duermen. Los sicarios se habían apoderado de la causa. Más de 40 judíos se juramentaron a no probar bocado ni beber una gota de agua mientras no matasen a Pablo. Y los príncipes de los sacerdotes,
aprobaron el complot. El preso sería apuñalado en el trayecto de la torre al templo, cuando lo llevasen los legionarios para reanudar el proceso violentamente interrumpido el día anterior. Pero también esta vez se puso de manifiesto la eficacia del servicio de información de los hermanos. Un sobrino de Pablo, hijo de una hermana suya, logró enterarse de lo que tramaban y le faltó tiempo para correr a la prisión a contárselo a su tío. Pablo entonces, llamando a uno de los centuriones, dijo: «A este muchacho, llévalo al tribuno, pues tiene algo que contarle». Él se lo llevó y lo condujo hasta el tribuno y dijo: «El preso Pablo me llamó para rogarte que te trajera a este muchacho, que tiene algo que decirte». Cogiéndolo de la mano y retirándose aparte, el tribuno preguntó: «¿Qué es lo que tienes que contarme?». El muchacho le dijo: «Los judíos han convenido en rogarte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín, como que van a informarse de algo sobre él con más precisión. Ahora bien, tú no te dejes convencer por ellos, pues lo esperan emboscados más de 40 hombres de ellos, que se han juramentado a no comer ni beber mientras no lo quiten de en medio, y ahora están preparados, aguardando la respuesta de tu parte». Así pues, el tribuno despidió al muchacho mandándole: «No decir a nadie que me has comunicado esto». Con la intención de librar al preso, y sobre todo de librarse de aquel enojoso asunto, llamó a 2 centuriones y les dio estas órdenes precisas: «Preparad 200 soldados, y también 70 jinetes, más los 200 de infantería ligera, para hacer una marcha hasta Cesarea a partir de la hora 3:00 de la noche. Y que tuviera a punto caballerías, para que, haciendo montar a Pablo, lo llevasen sano y salvo al procurador Félix». Y escribió una carta con el siguiente texto: «Claudio Lisias al ilustrísimo procurador Félix. Salud». A este hombre, apresado por los judíos y a punto de ser asesinado por ellos, presentándome con la tropa, lo saqué del peligro por haberme enterado de que era ciudadano romano. Y queriendo saber el motivo por el que lo acusaban, lo hice bajar a su Sanedrín. Descubrí que estaba acusado a propósito de discusiones sobre su ley, pero no tenía una acusación que mereciera muerte o prisión. Con todo, al llegarme información de que existe una conjura contra este hombre, te lo envío inmediatamente, mandando también a los acusadores que hablen lo que tengan contra él en tu tribunal». Con esta escolta, que era más propia de un rey que de un prisionero, salió Pablo al cerrar la noche de la ciudad de David, que ya no volvería a ver nunca. Lisias había querido emplear en aquel negocio una gran parte de la guarnición que mantenía el orden en Jerusalén. Tenía miedo a que los judíos matasen a Pablo por el camino y luego se le acusase de haber recibido dinero para entregarle a los que le odiaban. El tribuno era un hombre en cierto modo honrado. Su informe judicial estaba concebido en términos de franca simpatía para el acusado. Solo en un pequeño detalle alteraba la verdad. Quería hacer creer al gobernador que al sacar a aquel hombre de entre las garras de los judíos, no hacía más que defender la dignidad del nombre romano. Era una manera de congraciarse con el representante de Roma. Amanecía cuando la tropa de Lisias entraba en Antípatris, un puesto fortificado que dominaba la llanura de Sharón. Detrás quedaban los desfiladeros peligrosos, donde hubiera podido temerse un ataque repentino, por lo que los 400 soldados regresaron. Escoltado únicamente por los jinetes, al caer la tarde, la reducida tropa entró a caballo en la fortaleza de Cesarea, en el antiguo palacio de Herodes, residencia actual del procurador. Aquí comienza la prisión en Cesarea. Fueron 2 monótonos años para aquel hombre de tanta actividad. El mundo de un preso no es muy rico en variedades.
Por eso San Lucas describe los sucesos poco dramáticos de esta prisión con amplias pinceladas en 4 grandes escenas. Quería también corregir los prejuicios de los judío-cristianos sobre su héroe, mostrando cuán favorablemente juzgaban sobre él los de fuera, los romanos, que no tenían prejuicios. Pablo fue presentado al gobernador la misma tarde de su llegada. Aunque el informe no contenía ninguna acusación, se le recibió con cierta indiferencia. Pablo hubiera querido, a pesar de las fatigas soportadas en la prisión y en el viaje, arreglar su asunto cuanto antes. Tan grandes eran sus deseos de embarcarse para Roma. Pero el procurador, después de leer la carta y preguntar de qué provincia era y averiguar que de Cilicia, dijo: «Te oiré en justicia cuando comparezcan también tus acusadores». Y mandó que quedara custodiado en el pretorio de Herodes. Este procurador, Félix, era griego, natural de Arcadia. Esclavo de nacimiento, no había necesitado desembolsar grandes cantidades para subir a las cimas del gobierno. Toda su fortuna le venía del favor increíble que gozaba su hermano Palas en la corte de Claudio. Sostenido por la influencia de su hermano, pero sin su habilidad para los negocios, creyó que podía cometer impunemente todas las atrocidades. Últimamente se había enamorado de la mujer del rey de Emesa, Aziz, una judía de la familia de Herodes llamada Drusila, y no paró hasta quitársela a su esposo. San Lucas, en su relato de los Hechos de los Apóstoles, a pesar de las simpatías que muestra para con los representantes de la autoridad, viene a completar la fisonomía despreciable de este tirano que desde hacía 10 años era el amo de Palestina. 5 días llevaba Pablo retenido en esta fortaleza cuando llegaron los acusadores, unos cuantos sanedritas a cuya cabeza iba el gran sacerdote Ananías. Con ellos venía un abogado llamado Tértulo, que debía sostener la acusación conforme a la jurisprudencia romana. Era un principiante inexperto, lo que se deja ver desde la introducción de su discurso, que empieza con una chabacana adulación. Citado Pablo a juicio, así empezó la acusación: «Dado que disfrutamos de mucha paz gracias a ti, y que gracias a tu providencia se han llevado a efecto reformas a favor de esta nación en todo y en todas partes, lo reconocemos, ilustrísimo Félix, con toda gratitud». El procurador debió contener una sonrisa al escuchar semejantes mentiras, que eran claras ante todos. En realidad, fue Félix uno de los más odiados gobernadores que jamás tuvieron los judíos. Esto se puso de manifiesto cuando, después de 2 años, le acusaron en Roma de su mala economía, y Nerón lo depuso. En la argumentación no tuvo mejor éxito. «Hemos averiguado que este hombre es una peste y un promotor de motines contra todos los judíos que hay por el orbe entero, y caudillo de la secta de los nazarenos, que intentó profanar incluso el templo, y lo apresamos. Del que tú mismo, al hacer el interrogatorio sobre todo esto, podrás saber las cosas de las que nosotros le acusamos». Todo su razonamiento tendía a probar que lo que allí se ventilaba era un delito religioso, y que por tanto el reo debía ser enviado al Sanedrín, el único tribunal competente en este tipo de causas. Y siguiendo con su poco acierto, este abogado echa la culpa al tribuno romano delante de la autoridad romana, diciendo que con su intervención había perjudicado la causa. Al terminar su exposición, la delegación hebrea ratificó sus palabras con un asentimiento lleno de alegría. Félix, que tenía la suficiente experiencia para comprender al punto las intenciones de Tértulo, no hizo ningún caso. Sabía demasiado sobre el Sanedrín y su sumo sacerdote. Sí quiso saber lo que Pablo tenía que decir. Este se levanta y al punto conquistó la atención del tribunal. Conocemos cómo es Pablo. En el trato de los hombres, en la acomodación al tiempo y lugar, es maestro consumado. A una señal del procurador,
Pablo comienza su defensa. Habla prudentemente. Su exposición es breve y digna. Solo una frase de alabanza discreta para quien le ha de juzgar. Sabiendo que desde hace muchos años tú administras justicia a esta nación, voy a hacer confiadamente la defensa. Responde con serenidad y con energía se defiende de las 3 acusaciones formuladas por Tértulo. En cuanto a que era un perturbador del orden público, dice: tú puedes comprobar que se han pasado no más de 12 días desde el día en que subí a Jerusalén para adorar a Dios, y ni en el templo me encontraron discutiendo con nadie u organizando una insurrección de la gente, ni en las sinagogas, ni por la ciudad, ni pueden probarte las cosas de las que ahora me acusan. Un silencio profundo acogió este desafío. No es tampoco un hereje como quieren acusarle, pues cree en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, no siendo el cristianismo más que la evolución del judaísmo en todo lo que tiene de esencial. Así dice: con todo te confieso lo siguiente. Conforme a ese camino que llaman secta, sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo de la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo en Dios la esperanza que también estos mismos tienen, que habrá resurrección de justos e injustos. Por eso me ejercito también yo en tener una conciencia sin desliz para con Dios y los hombres. No es tampoco un profanador del templo, puesto que en el momento mismo de su arresto estaba adorando en él y cumpliendo un rito sagrado. Son unos judíos de Asia los que le vieron allí. Ellos, y no los sanedritas, debieron comparecer delante del procurador. Ellos fueron los causantes del tumulto. Así deshace el tercer argumento de la acusación. Después de muchos años, vine para traer limosnas y ofrendas a mi nación. Estando en eso, me encontraron en el templo, ya purificado, sin gente y sin tumulto, algunos judíos venidos de la provincia de Asia, que tenían que comparecer ante tu tribunal y acusarme si tuvieran algo contra mí. O que estos mismos digan qué crimen encontraron cuando yo comparecí ante el Sanedrín, a no ser por esta única voz que lancé estando entre ellos. Por creer en la resurrección de los muertos, yo estoy siendo juzgado hoy ante vosotros. El pensamiento de Pablo es siempre el mismo delante de los judíos y delante de los gentiles. Su doctrina sobre la resurrección no es nueva. El camino que anuncia es el cumplimiento de la ley divina. No por ser cristiano, deja de ser judío ni renuncia a la literatura sagrada de Israel, pues Cristo resucitado es el justo, el Mesías, el Hijo de Dios, el hombre anunciado por los profetas. Félix, que conocía las cuestiones religiosas de los judíos, sin duda daba la razón en su interior a Pablo, y debía haber dado una sentencia absolutoria, pero no lo hizo. En parte por temor a la venganza judía, y en parte por codicia, para sacar dinero a Pablo. La explicación oficial que dio fue que necesitaba ampliar sus informaciones, y que sólo el tribuno Lisias podía disipar las dudas. De momento, los delegados del Sanedrín volvieron tranquilos a Jerusalén, dejando a su adversario cautivo en la torre del palacio. Félix dio orden de hacer lo más llevadera posible para Pablo la prisión en la fortaleza. En adelante podía moverse libremente sin cadenas dentro del cuartel y recibir visitas a su gusto. Esta solución le contrariaba fuertemente y destruía sus planes. Afortunadamente, la suavidad de la reclusión le permitía recibir a los fieles de Cesarea, hablar con el diácono Felipe y transmitir sus órdenes a las iglesias por medio de sus compañeros de viaje. Sus más adictos colaboradores seguían a su lado. Allí estaba Timoteo, el más amado de todos, Aristarco de Tesalónica y el médico Lucas, informándose para escribir su evangelio.
De cuando en cuando llegaban los enviados de las iglesias del Oriente para consolar al amado Maestro, para exponerle sus dudas, para manifestarle su adhesión. Desde la cárcel, Pablo seguía predicando, dirigiendo, consolidando su obra, trabajando por la gloria de Cristo. Su voz poderosa no dejó de oírse un solo día. La distinción de su trato impresionó a sus mismos carceleros, y su condición de ciudadano romano era una nueva recomendación de su palabra. A lo mejor, los mismos soldados que se sucedían en su custodia quedaron subyugados por la irradiación de aquella influencia irresistible, como el guardia de la cárcel de Filipos. San Lucas nos describe una segunda escena durante el tiempo que Pablo pasó en Cesarea. Parece que el cristianismo entonces, cuando estaba rodeado del atractivo de lo desconocido y de la novedad, era ya un interesante asunto y materia de conversación para las clases elevadas. Alrededor de los gobernadores de las provincias solían juntarse una multitud de eruditos, filósofos, etc. Parece que Drusila, la esposa del gobernador, judía de talento y amante de la música, era quien mantenía a su alrededor aquella corte. Como judía, quería conocer también más de cerca a este hombre célebre de su pueblo. Así que cuando Félix regresó de una visita a un distrito con su esposa, dispuso en el salón de fiestas del palacio una reunión en la cual Pablo debía hablar sobre el cristianismo. A Pablo no le resultaría fácil aparecer como objeto de curioso interés ante esta sociedad decadente. Pero, como siempre, deseaba ganar almas. Se sentía como embajador de Cristo que debía invitar a los hombres a que se reconciliasen con Dios. Pablo conocía muy bien esta clase social pagano-judía desde su estancia en Grecia, Éfeso y Tarso, y sabía cómo llegar donde pudiera hacerles pensar. Por eso, después de haber hablado de las pruebas históricas de la fe, de la admirable vida de Jesús, de las apariciones de Cristo resucitado y de sus propias experiencias, dio a su discurso un rumbo inesperado, dirigiendo la atención de sus oyentes a las consecuencias prácticas del cristianismo, al terreno moral, a la rectitud interior, al dominio de las pasiones y a la responsabilidad ante el juicio venidero. Seguramente habló muy claro, como siempre lo hacía Pablo. El procurador Félix se sintió inseguro. Quizás sintió el remordimiento de la conciencia, pero tuvo miedo. Se levantó y le respondió asustado: «Por ahora vete. Aprovechando una ocasión te llamaré». También Drusila debió de haber temblado ante aquella voz que removía los corazones, y no quiso oírla. Pero unos años más tarde, joven aún, oyó repentinamente otra voz más terrible que venía a arrebatarle lo que más quería. Estaba en Pompeya en aquella noche terrible en que el Vesubio empezó a vomitar llamas y cenizas. Ella quiso huir, como otros muchos, pero quedó sumergida en la lava con un hijo suyo del procurador Félix. Félix sí conversó otras veces con su prisionero. Más que su doctrina, le interesaba su persona, el acento de su voz, el calor de su elocuencia, la sinceridad y lealtad de su alma y la amenidad de su conversación. Pero además esperaba otra cosa. Pronto se dio cuenta de la influencia de aquel hombre sobre una multitud innumerable de discípulos derramados por todo Oriente. A una señal suya le aportarían dinero, y era lo que el tribuno esperaba y con lo que aquel hombre arreglaba todo. Pero conocemos a Pablo, y a pesar del anhelo de verse libre para lanzarse a llevar el Evangelio de Cristo, hubiera permanecido preso toda la vida antes que corromper a un magistrado. Y así pasaban los meses, sin que el procurador resolviese la causa. Pero este tiempo no transcurrió en la pasividad. Al contrario,
fue un tiempo de gran fruto para la Iglesia. Un hombre como Pablo, que tenía tan alto concepto del valor del tiempo, sabe sacar el mayor provecho de cualquier situación. Hemos visto cómo sus amigos le habían seguido desde Jerusalén y estaban constantemente a su lado. Este descanso forzado mejoró el estado de su salud. También su vida estaba asegurada. Además, por la prolongada prisión, los corazones de muchos judeo-cristianos fueron disponiéndose más fácilmente hacia él. Por la favorable situación de Cesarea, podía Pablo seguir teniendo comunicación con sus comunidades de las ciudades marítimas del Mediterráneo. De la correspondencia de este tiempo, no parece que queda nada en las cartas inspiradas, pero en compensación, el fruto principal de esta prisión pudo ser la preparación y origen de uno de los más hermosos libros, el Evangelio de San Lucas. Pablo se dio cuenta de que su predicación oral, que había estado interrumpida por largo tiempo, debía ser sustituida por una escrita. Es verdad que en sus sermones se apoyaba en los grandes acontecimientos de la vida de Jesús, pero también profundizaba en los divinos pensamientos que se le habían revelado en Cristo. La naturaleza profético-mística de Pablo se completaba con la abundante vena histórica de Lucas. Aquí pudo Lucas extender sus investigaciones hasta los primeros principios, hasta la historia de la niñez del Señor, y admitir en los 3 primeros capítulos de su libro los más antiguos escritos. Lucas, evangelista paulino y evangelista de la infancia de Jesús, se complementan. Lucas, el historiador, y Pablo, el dogmático. El influjo del apóstol de las gentes en el Evangelio de Lucas es patente. Los mismos puntos de vista, las mismas ideas, y a veces hasta las mismas maneras de expresión. Por ejemplo, en relación con la institución de la Eucaristía, que tiene muy estrecho contacto con la de Pablo. Y parece que el segundo libro de San Lucas, Los Hechos de los Apóstoles, también recibió un impulso y preparación en este tiempo de la prisión de Pablo en Cesarea. Allí pudo recoger abundantes datos de los cristianos que iban a ver a Pablo para la más antigua historia de la joven Iglesia. Claro que la llevaría a cabo años más tarde. Aquí se confirma ese dicho de que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Lo que ocurre es que sólo lo entendemos después de que las cosas suceden. Dios le tenía reservado a su gran apóstol otra manera no menos eficaz de llevar su evangelio a todos.